Nadie compitió contra nadie. Nadie midió si hablaba uno más que otro o si el idioma de este era mejor que el de otro. Todos vieron una llama de fuego en forma de lengua que se posaba sobre la cabeza de cada uno. Uno veía la del otro y el otro veía la del uno. Todos comenzaron a hablar las maravillas de Dios en idiomas que antes no sabían, que no conocían. La igualdad del repartimiento hizo que desigualdades de tipo social, género, jerarquías y económicas se ajustaran a la nueva forma de vivir como comunidad. Saludos y bendiciones, queridos hermanos. Gracias por estar ahí. Gracias le damos al Señor por esta linda oportunidad que nos brinda de continuar hacia adelante en esta serie de estudios bíblicos, la Iglesia del Nuevo Testamento. Hoy vamos a ver la parte que tiene que ver con Hechos, capítulo 4, versículo 23 al 31. La Iglesia no se detiene y avanza. La iglesia no se detiene y avanza. Vamos a leer esta porción, Hechos, capítulo 4, verso 23 al 31. Muy importante, presten atención, por favor. En cuanto Pedro y Juan fueron puestos en libertad, se reunieron con los otros apóstoles y les contaron lo que habían dicho los de la Junta Suprema. Luego de escucharlos, todos juntos oraron: Señor, tú hiciste el cielo y la tierra, y el mar y todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, le hablaste al rey David, nuestro antepasado. Por medio de él, que estaba a tu servicio, dijiste: ¿por qué se enoja tanto la gente de otros países? ¿Por qué hacen planes tan tontos? Los reyes de la tierra se reunieron. Los jefes se pusieron de acuerdo para rechazar a Dios y despreciar al Mesías, el rey que yo elegí. Es verdad que en esta ciudad se unieron Herodes Antipas, Poncio Pilato, el pueblo romano y el pueblo de Israel para matar a Jesús, a quien tú elegiste para que fuera nuestro rey. Pero ellos solo estaban haciendo lo que tú desde el principio habías decidido hacer. Ahora, Señor, mira cómo nos han amenazado. Ayúdanos a no tener miedo de hablar de ti ante nadie. Ayúdanos a sanar a los enfermos y a hacer milagros y señales maravillosas. Así harás que la gente vea el poder de Jesús, a quien tú llamaste a tu servicio. Cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. A partir de ese momento, todos hablaban acerca de Jesús sin ningún temor. Hechos capítulo 4, verso 23 al 31, en una versión de la Biblia de más reciente publicación. En este pasaje de Hechos 4 vemos el predominio una vez más de la oración, de la unidad congregacional y del fundamento bíblico en el diario vivir de los discípulos. Recuerden que estamos viendo los orígenes de la iglesia cristiana en el Nuevo Testamento. Y de ahí podemos partir para darnos cuenta si nosotros estamos dentro de esos lineamientos o de alguna manera nos hemos alejado. Aquí vemos que la iglesia no se va a detener, sino que la iglesia va a avanzar. Si tú quieres, míralo en términos puramente individuales y piensa en tu vida, en la vida tuya como un creyente, como un cristiano, si se detiene o avanza. Si estamos unidos con el resto del pueblo de Dios, si estamos en oración y si la palabra de Dios es el fundamento para nuestra vida.
La oración es la manera de hablar con Dios. En esta conversación de los creyentes no se margina la palabra de Dios y se usa para entender las vicisitudes y vituperios que pasan y para apoyar en la Biblia las peticiones y ruegos que se hacen. Hay que ver muy bien la estructura de estos versículos de Hechos capítulo 4, versículo 23 al 31. Ellos están citando a David como punto de partida profético de algo que están viviendo en su tiempo. Y en base al conocimiento de la palabra del Señor y el conocimiento de quién es Dios, entonces oran de esa manera. Qué forma tan poderosa de acercarse y de decir: Dios, tú que hiciste el cielo, la tierra y todo lo que mora en ellos. Tú que profetizaste esto de esta manera. Entonces de esa manera pueden decir: ahí están todas las amenazas de los enemigos. Mientras tanto, tú te puedes concentrar en hacer señales, prodigios y maravillas en mi vida o en medio del pueblo. Veamos que Pedro y Juan habían estado presos y que fueron maltratados y humillados solamente por causa del nombre del Señor Jesucristo. Y al entender la palabra de Dios, ellos quedan satisfechos de haber sufrido por su fe y reconocen las amenazas del enemigo y las colocan en las manos del Señor para no detenerse en esa parte y avanzar en el trabajo que Dios les ha encomendado. Es como decirle a Dios: mira, ahí está el enemigo, está en tus manos, ahí están las amenazas, eso está en tus manos, pero Dios, no te detengas en hacer obras de poder, de milagro a tu pueblo, para que nosotros avancemos en la predicación del evangelio a toda criatura. Ellos pudieron haber ido donde amigos, donde familiares, o pudieron haber ido incluso a la policía y presentar una denuncia, porque ellos estaban siendo injustamente castigados sin haber cometido ningún delito. Pero ellos fueron a los suyos, ellos fueron a los creyentes, ellos no reaccionaron en la carne para devolver con la misma moneda. Mira, dice que estos creyentes, Pedro y Juan, fueron a los suyos. Los suyos son las personas comprometidas con la iglesia y que están disponibles para amar, para servir, para bendecir. Ellos apoyaron con sus oraciones solidarias a Pedro y a Juan, que habían sido castigados injustamente. Ve qué interesante cuando uno tiene una comunidad de creyente empoderada por el Espíritu Santo, que uno puede ir donde ellos en vez de ir donde inconversos, aun sean nuestros familiares, a presentar nuestros problemas. Ellos fueron a la iglesia. Esto se parece a la ocasión en la cual el gobernador Nehemías estaba ocupado en la reconstrucción del muro de Jerusalén. Y personas usadas por el mismo diablo enviaron a decirle a Nehemías: ven, reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerle daño a Nehemías. Nehemías, ¿qué le contestó? Yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a ustedes. ¿Por qué yo digo que esto se parece? Esto de Nehemías capítulo 6 con Hechos capítulo 4. El enemigo lo que está es amenazando en un caso al pueblo para que dejen de hacer la obra y se detengan. Aquella persona maliciosamente le mandaron a decir a Nehemías: ven para que nos reunamos en el campo de Ono. ¿Para qué? Para detener la obra, para que la obra de Dios no avance. ¿Qué hace el enemigo de la justicia? Que presenta alguna amenaza, algún problema para que el cristiano se detenga, para que no avance.
Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer el cristiano? Lo mismo que hizo Nehemías, lo que hizo Pedro, lo que hizo Juan, lo que hizo la primera comunidad. Señor, mira sus amenazas. Eso lo ponemos en tus manos. Yo no voy a detener ni mi crecimiento espiritual, ni el avance de la obra de Dios. Porque ese es el plan del enemigo. Entonces notemos que los cristianos no deben malgastar su tiempo, su energía en un confrontamiento con el diablo o con agentes enviados por él. Los creyentes se someten a Dios, a su señorío, poder, y el diablo tiene que huir. La mejor manera de reprender al diablo es cuando el creyente se somete a Dios y no está malgastando su tiempo en dimes, en diretes, que aquel dijo, que el otro dijo. No pierdas su tiempo en eso, porque te vas a detener tú y va a detener la obra de Dios cuando lo que tenemos es que avanzar. Por eso es que somos empoderados con el Espíritu Santo, no para detenernos en cuestiones que son fáciles de resolver. Fácil de resolver por ti. Y si son difíciles, pues uno la pone en la mano del Señor. El creyente resiste en la fe, no cede, no se altera por causa del maligno y pone todo esto en la mano del Señor. Miren, esta comunidad de creyentes sabía que Dios tenía todo el poder necesario para detener estas amenazas y que Dios mismo se encargue de ellas, mientras ellos pueden avanzar en la promoción del evangelio a toda criatura. La respuesta de los hermanos cuando oyeron lo que Pedro y Juan les contaron fue una contundente oración. Una oración de gracia y amparo, y la hicieron al unísono. Ellos levantaron sus voces. No fue que tú oras primero y yo oro después, sino que todos comenzaron a orar. Pero fue una oración llena de conocimiento bíblico, de quién es Dios, de qué Dios es capaz como creador. Ellos pusieron en las manos del Señor, pero no de cualquier Señor, sino del soberano, del creador, todas las amenazas del enemigo para no detenerse ni tampoco estancarse, sino para avanzar en la predicación del evangelio a toda criatura, como venimos reiterando. Usted sabe lo elegante de esta manera de orar. Señor, nosotros conocemos las amenazas. Nosotros sabemos que el diablo está disgustado. Nosotros sabemos que el diablo tiene agentes para molestarnos, para instigarnos, para incluso físicamente castigarnos. Pero ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Poner estas cosas en tus manos. Mira sus amenazas. Mira sus acciones. Pero sigue haciendo señales, prodigios, maravilla en nuestras vidas. Vamos a ver aquí el paralelo que hay entre este Hechos capítulo 4, una vez más con Nehemías, pero no el capítulo 6 de Nehemías, sino el capítulo 4. El parecido que hay entre aquellos creyentes con Nehemías a la cabeza y los creyentes del capítulo 4 del libro de los Hechos. Y de ahí podemos deducir si usted y yo tenemos la misma característica. Vamos a leer a Nehemías capítulo 4, verso 4. Escuchen bien esta oración. Oye, Dios nuestro, cómo somos objetos de su desprecio. Haz que su ofensa caiga sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Esta es la respuesta en oración que dan Nehemías y su pueblo ante las amenazas y burlas de los enemigos de la obra de Dios. Ellos no se detienen.
Ellos confían en Dios, el cual tiene poder para recibir nuestras ansiedades y temores y convertirlos en fortaleza. Eso es Nehemías capítulo 4, versículo 4. Ahora, noten esto aquí, Hechos 4:29. Ahora, Señor, mira cómo nos han amenazado. Ayúdanos a no tener miedo de hablar de ti ante nadie. No son parecidas. Y estamos hablando de una oración de 5 siglos antes de Cristo. Ahora estamos hablando de una oración que tiene 20 siglos antes de nosotros. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando el diablo se levanta a través de una persona? Que puede ser un familiar, un hermano en la fe, un compañero de trabajo, quien sea. Muchas veces nos amedrentamos. Muchas veces perdemos la batalla ahí mismo. Cuando lo que tenemos que hacer es una oración bíblica, reconocer las amenazas, no ocultar nada y poner eso en la mano del Señor. Como dice el Salmo 55. Que echemos sobre Dios todas nuestras cargas, como dice Primera de Pedro capítulo 5, todas nuestras ansiedades que la pongamos en las manos del Señor, porque Él sabe tener cuidado de nosotros. Nehemías 4:4 y Hechos 4:29 es la respuesta de la iglesia ante las amenazas de los sacerdotes, de los principales ancianos del judaísmo. ¿Qué podemos notar en ambos casos? Cómo los creyentes reconocen el peligro, reconocen las amenazas, sin desconocer la capacidad de Dios de intervenir, de corregir, de cuidarnos, de detener al enemigo. Wow, pero esto no es coincidencia. Nehemías 4, Hechos 4 y Santiago 4. Como para que no olvidemos ese número 4 del libro de Nehemías, del libro de Hechos y del libro de Santiago. ¿Qué es lo que Santiago dice en el capítulo 4, versículo 7? Que nos sometamos a Dios, no que huyamos de Él. No que contendamos con Él, que nos sometamos a Dios, y el diablo con todas sus amenazas, con todos sus agentes, huirá de nosotros. La iglesia debe confiar más en Dios, dejarse de niñerías, de boberías, creer más en Él y movernos como ovejas en medio de lobos, porque es una realidad que Cristo nos presentó. Recuerden que el libro de Hechos es escrito por Lucas y declara una vez más que todos los presentes allí en Hechos capítulo 4 fueron llenos del Espíritu Santo, repitiendo las mismas escenas de Hechos capítulo 2, versículo 4. Y no es lo que dice la carta de Pablo a los Efesios, de que seamos llenos del Espíritu Santo, de que no nos embriaguemos con el vino donde hay disolución, sino que seamos llenos, que haya un Pentecostés en nuestras vidas ayer, hoy y mañana. Como que todos los días debemos ser llenos del Espíritu Santo. También dice aquí, en Hechos capítulo 4, que el lugar tembló. Y no fue un temblor causado por un terremoto, por un movimiento telúrico, por un movimiento de la tierra, sino que fue la respuesta evidente de Dios de que Él había oído la oración y estaba plenamente de acuerdo con la petición que la iglesia estaba haciendo. Fue una oración hecha con conciencia bíblica, con realidad del peligro
y con conocimiento pleno de que Dios puede hacer temblar la tierra sin causar daños físicos. Aleluya. Ese temblor solo arruinó el miedo, la duda y los temores. Y le trajo seguridad y convicción de que si nosotros sufrimos, los cristianos, no es por dar mal testimonio, sino es por ser bienhechores. Noten, hermanos, que a partir de esa experiencia combinada, los creyentes hablaron con denuedo, es decir, libres de temores y con mucha libertad acerca del único nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, el nombre de Jesús, porque el diablo quiere amedrentar, amenazar para que nosotros nos apaguemos, para que seamos cristianos silenciosos, para que la obra se detenga y no avancemos en el dar testimonio de Cristo. ¿Para qué recibimos el Espíritu Santo? ¿Para qué fuimos empoderados? Para dar testimonio de alguien bueno. De alguien bueno, de algo bueno como el Evangelio, de una entidad buena como la iglesia cristiana. No podemos apagarnos. La iglesia depende de Dios. La iglesia depende del Señor Jesucristo. La iglesia depende del Espíritu Santo. La iglesia depende de las Sagradas Escrituras. La iglesia como cuerpo de Cristo es sujetable, es dependiente y se protege bajo los brazos de Cristo. ¿Sabe cómo Juan lo presenta? En Apocalipsis capítulo 4, versículo 9 al 11. Revela que la iglesia, representada por los 24 ancianos, adora solo a Dios, quien está sentado en el trono. La iglesia lo hace despojándose de sus logros al quitarse la corona de la cabeza y colocarla a los pies del Señor. La iglesia reconoce que solo Dios y nadie más es digno de recibir la gloria y la honra. ¿Por qué? Porque Él creó todas las cosas y todas las cosas por su voluntad existen. Ese no es el mismo fundamento de la oración en Hechos capítulo 4. Señor, tú que creaste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que mora en ellos. ¿Qué está haciendo la iglesia en Apocalipsis capítulo 4? Alabando y glorificando única y exclusivamente a Dios, porque Él creó todas las cosas y todas las cosas por su voluntad existen. Para la iglesia, mire, ni cantores, ni predicadores, por bien que lo hagan, son dignos o merecedores de adoración. Pero la realidad que estamos viviendo hoy no es la realidad de Apocalipsis 4, sino que por todo lo contrario, porque hay celebridades que de forma sutil atraen la gente hacia ellos. Este fenómeno se da en grupos donde la gente cree que dioses semejantes a hombres han descendido a ellos. Y en grandes grupos donde Jesús no es alabado, no es adorado, no es promovido, sino cantantes y predicadores. Un estancamiento de la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora notemos la humildad de la iglesia verdadera en este cuadro celestial. La iglesia se postra delante del que está sentado en el trono. Es decir, la iglesia se levanta de su trono y se postra para adorar al que vive por los siglos de los siglos. No a una celebridad momentánea, no a un instrumento de Dios. Echa su corona delante del trono de Dios porque siente que ella no es merecedora de lo que tiene sino Dios.
Todo se lo debe a Dios. La iglesia adora. La iglesia no es adorada. La iglesia le da la gloria a Dios. La iglesia no puede recibir gloria de nadie. Miren, el segundo canto de la iglesia, en Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y 10. La iglesia dice: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Este es el más noble reconocimiento al nombre de Jesús, por el máximo sacrificio que hizo en la cruz, sacrificio que nadie más pudo hacer ni puede hacer. Solo a Cristo sea la gloria de labios, de corazón, de estilo de vida, solo a Él la gloria. Él es quien libra a la iglesia de temores para mencionar y alabar su buen nombre. Ahora, todo esto tiene que ver con Hechos capítulo 4, los versículos 23 al 31, porque es una escena que a propósito hemos escogido para ver cómo la iglesia no se detiene, cómo la iglesia avanza. Y pensemos muy bien que cuando Pedro y Juan son liberados, pudieron haber ido a la policía más cercana, colocar una denuncia, porque injustamente ellos fueron castigados sin haber cometido ningún delito. Pero ¿dónde fueron Pedro y Juan? A la congregación, a los suyos, a la iglesia, y le contaron todo lo que había ocurrido. Entonces ellos se sintieron felices de haber sufrido por causa de Cristo. Pero la iglesia no esconde la realidad. Entonces ellos oraron alabando y glorificando el nombre del Señor, porque Dios es el que merece toda alabanza, toda adoración de parte nuestra. Entonces nosotros tenemos que aprender a orar de manera bíblica, porque esto fortalece la petición que estamos haciendo en el conocimiento de la capacidad que tiene Dios para oír y para contestar nuestras oraciones. Por eso usted ve que el lugar tembló como evidencia física de que Dios no solamente había escuchado el clamor de su pueblo, sino que estaba 100% de acuerdo. Ahora, ¿qué hace el pueblo allí? Alaba y glorifica el nombre del Señor. No se detiene, sino que avanza. Y es el mensaje para usted y para mí en este día. No importa las trabas, obstáculos, amenazas o guerras que directamente te haga el diablo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra espíritus malignos muy bien organizados. Pero con las armaduras de Dios nosotros vamos a vencer. No nos vamos a detener, sino que vamos a avanzar. Vamos a dejarlo hasta aquí, dándole las gracias, la gloria y la honra al Señor y yo personalmente a ustedes por la atención prestada. Dios me le bendiga, Dios le guarde y será hasta la próxima.